Bueno. ¿Están viendo ya mi pantalla, cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a comenzar la presentación de lo que son las técnicas de conteo y teoría de la probabilidad, que es la tarea número 1. ¿Cuál es la idea? La idea es que, digamos, hace 8 días vimos un problema que era el de los menús. Entonces aquí se utilizó el principio fundamental del conteo, que es el principio multiplicativo. Entonces se dice que queremos ver todas las maneras en que se puede, digamos, posibles para preparar un almuerzo, donde se tienen 2 recetas para la sopa, 3 para el plato principal y 2 para el postre. Entonces simplemente es multiplicando, o sea, cuando se miran las alternativas puede ser que combines la sopa número 1 con el plato principal número 3 y el postre el número 6, entonces ahí estarían pues como las diferentes combinaciones. La forma más fácil de hacerlo pues es simplemente multiplicando. Se multiplican 2, que son las alternativas que hay de sopa, 3 de plato principal y 2 de postre, eso daría 12. Entonces el principio multiplicativo es una técnica que se utiliza para resolver problemas de conteo y hallar la solución sin que sea necesario enumerar los elementos. Digamos aquí lo más importante es que importa el orden en que se escriben los elementos y estos se pueden repetir. Existen varias fases para realizar algún experimento y en cada fase hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces hay un evento que puede ocurrir de n maneras, otro evento que ocurre de otras n maneras y para poderlos combinar se multiplican entre sí. ¿Qué es importante acá decir? Que los eventos tienen que ser independientes entre sí. Eso es lo más importante. Entonces, aquí vamos a ver otro que es el de restaurante. Simplemente hay 3 entradas, 3 platos fuertes, 2 bebidas. Entonces, si digamos que intuitivamente sabemos que esto va a dar 3 por 3, 9, por 2, 18. Entonces, el número de menús diferentes que se puede hacer es 18. El principio aditivo es cuando, digamos, yo no puedo hacer los 2 eventos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo voy a viajar desde Bogotá hasta Cartagena. Aunque tengo 5 empresas por las que puedo viajar, la idea es que solamente puedo tomar una sola. Entonces, cuando yo tengo que escoger entre una u otra, estoy diciendo o escojo esta o esta, entonces voy a utilizar es la suma. Cuando yo digo y, recuerden que y es producto y o es suma. Entonces, por eso se llama el principio aditivo. Bueno. Entonces, aquí cuando vamos a buscar la o, entonces aquí dice muy claramente, la persona no puede utilizar todas las alternativas al mismo tiempo. Si toma una, no puede tomar la otra, es decir, utiliza una empresa o utiliza la otra. Bueno, veamos la parte de permutaciones. Cuando se utilizan permutaciones, lo más importante es que importa el orden en que se tomen los elementos. Entonces, vamos a ver permutaciones. Cuando uno toma n elementos, en el caso de que n sea igual a n, simplemente es igual a n factorial. Cuando los número de elementos que uno toma es menor que n, se hace la permutación como n factorial dividido n menos r. El factorial de 0 es 1. Vamos a ver un ejemplo. Se quieren ordenar 6 bolas, todas bolas de colores diferentes en una fila. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Entonces simplemente yo cojo las 6. La primera bola la puedo acomodar de 6 maneras, la otra de 5, la otra de 4, la otra de 3, la otra de 2 y la otra de 1. ¿Qué es lo más importante? Que como yo primero no puedo, o sea, importa el orden, porque si la bola que coloque acá, pues no la puedo colocar en otra parte y no se puede repetir. Entonces aquí se daría, esa forma haría 720. La otra forma es con la fórmula. Entonces van a tomar n, que serían 6, de 6 maneras. Entonces al hacer la fórmula, me queda 6 factorial dividido 6 menos 6, que da 0 factorial. 6 factorial dividido 0 factorial, que es 1, me da lo mismo, me da 720. Entonces las bolas se pueden ordenar de 720 maneras.
Otro ejemplo de permutación es que se tienen los números del 1 al 4. Se quieren formar cifras de 2 dígitos. Entonces aquí lo primero lo vamos a hacer repitiéndolo y sin repetir. Entonces vamos a ver permutación con repetición y permutación sin repetición. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que vamos a tomar los números, digamos, de dos en dos. Entonces, con repetición, entonces en cada posición pueden ir ¿cuántas cifras? Irían 16 cifras en cada posición. Entonces, con repetición sería 4 elevado a la 2, que serían los números 11, 12. Aquí estarían pues como todas las posibilidades. Y sin repetición, entonces simplemente como no se puede repetir, entonces ya no vamos a tener 4, sino que aquí van a ver cuántas posibilidades. Van a haber 4 en la primera y 3 en la segunda. Entonces daría 4 por 3, daría 12. Entonces cuando lo hacemos con el número de permutaciones, daría 4, escogiendo de a 2. Entonces daría 4 factorial dividido 4 menos 2, que daría 12, que fue lo que nos dio ahorita. Cuando no entiendan algo me pueden interrumpir en cualquier momento sin ningún problema. Combinaciones. Esto lo estoy hablando rápido porque esto ya se supone pues que lo tenemos más o menos bien dominado. Las combinaciones, en las combinaciones no se tiene en cuenta el orden. O sea, no importa cuántos elementos tome, simplemente tomo R de un valor de n. La diferencia entre la fórmula de combinación y la de permutación es que se divide nuevamente por R factorial. Recordemos, el orden no se tiene en cuenta. Eso es lo más importante. Demos un ejemplo. Se va a elegir una comisión de 5 personas. A las personas no le importa si la eligen de primera, de segunda. O sea, lo importante es que van a elegir a 5 de un grupo de 11. Entonces aquí n va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 5. O sea, la fórmula es n combinación R. Vamos a utilizar la fórmula de combinación. N es igual a 11, R es igual a 5. Entonces, cuando yo hago la fórmula, simplemente coloco 11 factorial dividido 11 menos 5, que me da 6 factorial, por 5 factorial. Descomponiendo el 11 factorial, lo puedo descomponer como 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6 factorial, para cancelar este factorial con este. ¿Alguna duda? No. Bueno. Entonces, yo puedo cancelar el 6 factorial con 6 factorial. Puedo cancelar 5 por 2 da 10. Lo puedo cancelar ese 10 con el 10 de arriba. El 4, cancelo con el 4 y me quedan 2. Y el 3 lo cancelo con el 9 y me quedan 3. Entonces me queda la multiplicación. Abajo ya me queda solamente el 1. Y arriba me queda 11 por 3 por 2 por 7, que eso daría 462. Otro ejemplo es este de un grupo de médicos y un grupo de enfermeras. Entonces se va a formar un comité de 5 médicos y 7 enfermeras. Y aquí hay una condición. Hay que sacar un comité que sean 2 médicos y 3 enfermeras. Pero la condición es que hay una enfermera que debe pertenecer al comité, que digamos que es la jefe de enfermería, entonces ella tiene que estar ahí siempre. De los 5 médicos, ¿cómo los puedo tomar? Vamos a elegir 2, entonces ahí se hace una combinación. Si vamos a elegir 2 de 5, no importa el orden, o sea, no importa si elegimos primero a Pedro y después a Luis o al contrario, simplemente por eso se trabaja la combinación. Entonces la forma de elegir 2 médicos de un grupo de 5 es 5 factorial dividido 5, que esto es n menos r, 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Esto daría 5 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial, que eso da 10 maneras. Y para elegir las enfermeras, como ya decimos que hay una que está elegida, solamente quedan para elegir 2 de 6, porque ya hay una que está elegida. Eso nos da 15 maneras diferentes. Entonces, hay que multiplicar, como estos dos eventos son independientes, se multiplica 15 por 10 y el número total de posibles formas de hacer la selección será 10 por 15, que son 150 maneras de elegir el comité. Listo. Entonces vamos a hacer un resumen de esta primera parte.
¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones importa el orden en que vamos a elegir los elementos. En las combinaciones no importa el orden. Cuando se maneja sin repetición, se maneja la fórmula n factorial dividido n menos r factorial. Esto aquí es r. Me salió un error. Con repetición es n elevado a la r. Cuando no importa el orden, perdón, las combinaciones no importa el orden, la fórmula sin repetición es n factorial dividido n menos r sobre r factorial, y con repetición, que en ninguno de los problemas le piden esto, pero los dejo como una guía pues para que tengan la información, se maneja n más r menos 1 factorial dividido n menos r sobre r factorial. Bueno, ahora sí vamos a hablar ya de probabilidad. ¿Listo? Hay 4 tipos de probabilidad. Entonces, yo tengo una probabilidad que es la probabilidad marginal, y es que ocurra cualquier evento X. Ese evento X va a estar dentro de un espacio muestral, y yo, por ejemplo, voy a decir, por decir algo, dentro de un grupo de estudiantes, lo que quiero es saber ya la probabilidad de que sean mujeres. Entonces yo ya voy a tener acá ese grupo marginal que va a ser las mujeres. Hay una, va a ser la unión, es que cuando utilizamos o sea, que yo pertenezca al grupo que son mujeres o que, por ejemplo, sean mayores de 15 años. Esas son las dos opciones. Conjunta. Hablamos de la intersección, o sea que la probabilidad de que ocurra X y que ocurra Y. Entonces aquí siempre la intersección la vamos a denominar donde los dos conjuntos tienen elementos en común. Y la condicional es que si ya se dio un evento que se llama Y, ya ocurrió Y, y lo denotamos así, la probabilidad de que ocurra X sabiendo que ya ocurrió Y. ¿Por qué llama condicional? Porque aquí ya restringimos, no vamos a tener en cuenta todos los valores de X, sino solamente los que están dentro de Y. Vamos a ir mirando esto lentamente. Entonces vamos a hacer un experimento aleatorio. Se entrevistan 14 personas, se anota el sexo y se anota la edad. Entonces, vamos a empezar. Pues, en el sexo, entonces vamos a mirar y vamos a tomar 2 eventos. Entonces, el espacio va a ser que hombres y mujeres, van a ser solamente hombres y mujeres, y dio la casualidad que las edades están entre 18 y 21 años, y 22 años. Listo. Entonces ahí está, 18, 19. Estos son los espacios muestrales. Vamos a elegir 2 eventos de ahí. Entonces el primer evento va a ser hombre. Vamos a marcar los que son hombres. Listo. Todos los que son hombres van a quedar, vamos a señalarlos como verdes. Y edad menor de 20, lo vamos a marcar con rojo. Listo. Entonces, si queremos mirar cuántos elementos tiene cada uno, ser hombres, ¿cuántos tiene? Tiene 2, 4, 6 elementos de ese evento. Y el evento de ser menor de 20 años tiene 2, 4, 6, 7 elementos. Entonces, vamos a mirar la ocurrencia de A, ¿cierto? Si la ocurrencia de A es 6, podemos hablar del complemento. ¿Cuál será el complemento de A? Entonces, simplemente, pues si tenemos 14 personas, el complemento va a ser 8, o sea, es restar del universal 6. En este caso, el complemento de ser hombre es ser ¿qué? Mujer. Entonces, vamos a comprobar que si da 8. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres. ¿Listo? Ahora, la ocurrencia del evento B, edad menor de 20 años, 3, 6, 7. Entonces el complemento también va a ser igual a 7. Ser hombre o menor de 20 años. Entonces vamos a mirar los eventos. Si soy hombre, ¿cierto? Ser hombre ya sabemos que son ¿cuántas? 2, 4, 6. Listo. Estos hombres también son menores de 20 años, entonces no los vuelvo a contar. ¿Qué tengo que contar? Las mujeres que son menores de 20 años. Entonces ahí daría 7 y 8. Entonces ser mujer, ser hombre o menor de 20 años me daría un espacio igual a 8. Ser hombre y menor de 20 años. Entonces tengo que mirar los que cumplen, que son hombres y menores. Entonces sería 1, 2, este no cumple, 3, 4 y 5. Entonces ese valor de ser hombre y menor de 20 años es igual a 5.
Ser hombre sabiendo que es menor de 20 años. Entonces yo cojo los que son menores de 20 años, que son estos de acá. Y voy a buscar los que son hombres. Entonces tengo acá, este es hombre, este también, este también, este también, también. Entonces me va a dar también 5. Recuerden que estas dos son diferentes. Porque aquí pues nos dio el mismo valor. Entonces ahora vamos a mirar. El verde vamos a ver qué son los hombres. Este amarillo van a ser las mujeres. Entonces el conjunto A, que es ser hombre, y el conjunto A complemento, que es ser mujer. Vamos a mirar también el evento B, que es ¿cuál? Es ser, es tener edad menor de 20 años, y el complemento, que es tener ser igual o mayor a 20 años. Este espacio que vamos a colocar, los que son hombres y que son menores de 20 años. Entonces, hombres y menores de 20 años tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos que eso nos da 5. ¿Cuánto nos falta para completar B? Dijimos que B era igual a ¿cuánto? A 7, o sea que nos faltan acá 2. Perdón, vamos a seguir con A. ¿Cuánto nos faltan acá para completar A? Dijimos que A era igual a 6, entonces aquí nos falta 1, que serían los que son hombres y tienen más de 20 años. Entonces vamos a buscar acá. Solamente esta persona cumple, que es hombre y mayor de 20 años. Entonces ahí se colocaría 1. Aquí irían dos que serían ¿qué? Mujeres menores de 20 años. Entonces yo voy a buscar 1 y 2. Y en este quedarían, se quedan faltando que son mujeres mayores de 20 años, que serían mayores o iguales a 20 años. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese evento daría igual a 6. Así se hace, digamos que así vamos llevando los datos del experimento. Entonces aquí tenemos la intersección, ¿cierto? Tenemos la unión, si yo quiero mirar cuáles son, por ejemplo, para hallar este 8. ¿Cuál es ser hombre o menor de 20 años? Entonces yo cojo todos los que son menores de 20 años, que son 7, y le sumo este que también es hombre. Entonces serían estos 3 valores. ¿Listo? Vamos ahora a hacerlo, pero con probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad del evento A? Que dijimos que era ser hombre. Entonces la probabilidad es ser hombre, dijimos que era ¿cuántos? 6. Y el universo, ¿cuántos son? 14. O sea que nos vamos a dividir 6 dividido 14, o sea 0,43. La probabilidad de tener menos de 20 años. Entonces, ¿dónde están los que tienen menos de 20 años? El evento B, que es todos estos. Son 7. Cuando yo los cuento acá, son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido 14, que es el total. Entonces daría 7 dividido 14. Esa es la probabilidad de ¿qué? De tener edad menor de 20 años. La probabilidad de intersectado B. Entonces, ¿dónde se intersectan A y B? Se intersectan acá. Entonces son, ¿qué quiere decir la probabilidad de intersectado B? Que son hombres y además tienen menos de 20 años. O sea que 5 dividido 14. Eso daría 0,36. La unión. En la unión, pues vamos a utilizar una fórmula. Si yo uno A y B, como tienen elementos en común, como no son dos eventos independientes, entonces me daría 5 y 2, daría 7, ¿cierto? Y A me daría 5 y 1, 6. Pero ¿cuál estoy repitiendo? El 5, o sea, el 5 lo cuento cuando cuento A, B y cuando cuento A. Por eso la fórmula de A unido B nos dice que es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A intersectado B. Entonces la vamos a ver con la fórmula y eso nos va a dar 6 sobre 14, que es la probabilidad de A, 7 sobre 14, que es la probabilidad de B, y le restamos la intersección, que es 5 sobre 14. Eso nos da 0,57. O lo podemos hallar de acá directamente. 1, si de pronto lo pueden hacer en la calculadora, 1 más 5 daría 6 y 2, 8. 8 dividido 14 nos da 0,57. Bueno, y la probabilidad de A, sabiendo que ya se dio B, entonces, tengo acá, ¿cuántos elementos tengo en B? Tengo 7, de los cuales, ¿cuántos pertenecen a A? 5. Entonces yo cojo la intersección y la divido por B. Entonces ahí es donde está la fórmula. Entonces nos da
5 dividido 7, 0.71. Entonces aquí estamos hablando ya de una probabilidad marginal que va a depender solamente de los elementos que están en B. Bueno, entonces, ¿cómo vamos allá a la probabilidad condicionada? Entonces, vamos a tener en cuenta es que la probabilidad de A sabiendo que ha pasado B. ¿Qué ocurre acá? Que B, o sea, que hay 4 eventos, A y estos otros eventos. Esto se dice que es 0.25 porque ustedes miran es la cuarta parte del todo. O sea, dividimos este cuadro grande en 4 y resulta que B está contenido dentro de A. Entonces, si pasa A y B está contenido directamente en A, pues la probabilidad dijimos que era dividir A intersectado B entre B. Eso nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque el B está dentro de A. Otra probabilidad es que pues haya una gran parte. Entonces, fíjense que ahí ya no está todo, el A intersectado B no está completamente dentro de A, sino que hay un pedazo. Entonces aquí sería dividir A intersectado B, que es 0.08, dividido 0.1, eso daría 0,8. Otra posibilidad, que ya sea mucho más pequeño lo que se tiene en A. Entonces sería 0.5, 0.005 dividido 0.1. Eso nos da la probabilidad de A entre B, sería dividir. Probabilidad de intersectado B entre B da 0.05. Y otra posibilidad es que ya no haya nada dentro de A. Entonces, ¿qué pasa? Que si no está dentro de A, pues la probabilidad va a ser igual a 0. O sea, porque la intersección va a ser igual a 0. Al dividir 0 entre 0,10 nos va a dar 0. Entonces, la probabilidad condicional o condicionada está dada por la probabilidad de que A ocurra A, dado que ya ocurrió B, la probabilidad de A intersectado B dividido la probabilidad de B. Todo esto que hicimos fue para llegar a esta fórmula de probabilidad condicionada. Entonces, si haya ocurrido, entonces la probabilidad dado ¿a qué va a ser igual? A 1. Si ya sabemos que ocurrió A, entonces la probabilidad de A, dado que ocurrió A, va a ser igual a 1. Cuando son mutuamente excluyentes, en el caso en que no tengan elementos en común, decimos que la probabilidad de B dado A es igual a 0. ¿Por qué? Porque como no tienen elementos en común, la intersección va a ser igual a 0. Entonces vamos a mirarlo ya con un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar sea un as sabiendo que es roja? Entonces miramos la baraja. La baraja tiene 13 cartas que son corazones y son rojas, y 13 cartas que son diamantes y son también rojas. O sea que hay 26 cartas rojas, y que es una de las características que nos piden. Y la otra es que nos dicen que son ases. Tenemos que son ¿cuántos ases? 4. Entonces hacemos un cuadro para todas las cartas. Entonces, el color. ¿Cuántos rojos hay? Hay 26, porque hay 13 diamantes y 13 corazones. ¿Cuántos negros hay? Hay 26. Hay 13 tréboles y 13 picas. Los ases son 4, de los cuales 2 son rojos. Entonces, si a mí me piden la probabilidad de que una carta escogida al azar sea un as, sabiendo que es roja, pues yo ya intuitivamente, pues yo cojo la roja solamente, la condición, ¿cierto? Y digo que eso me da 2, que son los ases rojos, dividido 26 cartas, que son las cartas rojas. Pero vamos a llegar a eso, pues digamos que esto es hablando ya de un espacio restringido. Entonces, aquí haciéndolo con la fórmula, es la probabilidad de que tener un as, sabiendo que la carta es roja. Entonces va allá la intersección de ser as y ser rojo. Eso nos da 2 sobre 52, que es el número total de cartas. Esa es la probabilidad de que de ser as y ser rojo. Y la probabilidad de rojo, pues nos lo da acá, 26 dividido 52. Cuando yo divido esto, pues yo cancelo 52 y me queda 2 sobre 26. O sea que yo puedo hallar de una vez con el espacio restringido la probabilidad, y me cumple lo que estoy diciendo, que la probabilidad condicionada está dada por la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento B. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Ay, profe, yo así como algo confusa. Sí, déjeme, yo sigo explicando y si ahorita no entiende, me pregunta. ¿Listo? Muy listo, profe, gracias.
Hágale, pues aquí lo que estamos haciendo es hallarla, para ver por qué estamos hallando probabilidad condicional. Porque en el teorema de Bayes, que es lo que está enredando a todo el mundo, esto es importante, entender qué es lo que ocurre primero. Entonces aquí lo primero que ocurría era que la carta fuera roja. Y ya sabiendo que la carta era roja, ya yo lo único que necesitaba saber era que tenía que ser un as. Entonces, yo sé cuántos ases rojos hay 2. Y lo divido por el número de cartas rojas, eso me da la probabilidad, me da 2 sobre 26. Pero si yo tengo la probabilidad de ser un as, ¿cuál es la probabilidad de ser un as y ser rojo? De 2 sobre 52 con el mazo total. Y de ser roja es de 26 con el mazo total. Por eso da 2 sobre 26. Si me preguntan lo contrario, si una carta escogida al azar que sea roja sabiendo que es un as, entonces yo ya me vengo para acá. ¿Cuántos ases tengo? 4. De esas, ¿cuántas son rojas? 2, ¿sí o no? Entonces ahí tengo que dividir 2 entre 4. Entonces eso me daría un medio. Perdón. Daría 2 dividido 4 daría un medio. Haciéndolo con la probabilidad total, 2, que son los que son rojas y que son ases, ¿sí? Dividido el número total de ases, que son 4. Entonces, ¿qué son n sucesos independientes? Simplemente cuando los sucesos son independientes, decimos que la intersección de ellos es el producto de sus probabilidades. O sea, entonces cuando los sucesos son independientes, simplemente la probabilidad de los sucesos es el producto de ellos. Entonces aquí vamos a hablar de la independencia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos una caja que contiene 10 bolas, de las cuales 3 son rojas. Escogemos 2 bolas al azar, encontrar la probabilidad de que ninguna de ellas sea roja. Lo primero lo hacemos con reemplazo y lo siguiente sin reemplazo. Entonces lo primero que tenemos es, la primera bola no sea roja, porque es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que las 2 bolas no sean rojas. Entonces voy a tener 2 eventos. Lo primero es que la primera no sea roja, que la segunda bola tampoco sea roja. Como los eventos son independientes, pues entonces vamos a multiplicar las 2 probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola no sea roja? Entonces, ¿cuántas bolas no son rojas de 10? Si tengo 3 rojas, son 7 que no son rojas de un total de 10. La probabilidad es 7 bolas que no son rojas sobre 10. Si hay reemplazo, entonces si es con reemplazo, pues la situación siguiente, pues cuando vuelvo a meter la bola, vuelven a quedar 10, ¿cierto? Y vuelven a quedar 7 que no son rojas. Entonces la nueva probabilidad me va a quedar igual. Por eso cuando hay reemplazo, simplemente multiplico pues las 0.7 dos veces y eso me da 0,49. Entonces la probabilidad de intersectado B, ¿cierto? Que es lo que me dicen acá, que es sacar la primera bola no roja y la segunda bola no roja, eso me da 0.49. Si el caso es sin reemplazo, ya en el segundo caso no vamos a tener 10 bolas, sino 9. Y como la primera no era roja, pues entonces siguen habiendo 3 rojas. Entonces la nueva probabilidad es de ¿qué? De 3, digamos, de 6, perdón, 6 que quedan que no son rojas, dividido 9, eso me da 2 tercios. Entonces la respuesta ya aquí va a ser 7 décimos, que es la primera que hallé, por 2 tercios o 6 novenos, y eso me da 0,47. Bueno, entonces aquí vamos a mirar un sistema que son excluyentes. ¿Qué es que son excluyentes? Simplemente yo hago una partición de un evento cualquiera, por ejemplo, 4 hospitales, ¿cierto? Yo tengo 4 hospitales y simplemente en cada hospital voy a tener un número de pacientes. El paciente que está en el hospital 1, pues no puede estar en el hospital 2, ni en el hospital 4, ni en el hospital 3. Entonces cada uno de estos eventos es excluyente del otro. Y si yo miro los pacientes que hay en la ciudad, si estos son los únicos 4 hospitales que hay en la ciudad, pues esto me daría los hospitales el número de pacientes que hay hospitalizados en la ciudad. Supongamos que yo quiero un evento, perdón. Entonces, si yo tengo un evento B, cualquier evento, yo ese evento simplemente lo puedo tener como la intersección. O sea, yo tengo un evento B, voy a mirar acá en la otra. Ese evento B,
¿Cómo lo puedo hallar? Simplemente, si ustedes se fijan, es la intersección de B con quién, con A1, más la intersección de B con quién, con A2, más la intersección de B con A4, más la intersección de B con A3. ¿Qué es importante acá? Que B lo puedo hallar como la intersección de cada uno de los eventos, digamos, condicionados. Este es el teorema de la probabilidad total. Esta es la primera parte para llegar al teorema de Bayes. Entonces, si conocemos la probabilidad de B en cada uno de los componentes, entonces, por ejemplo, yo sé el número de pacientes graves que hay en A1, el número de pacientes graves que hay en A2, o sea, ya, ¿los eventos cuáles son? El universal son simplemente pacientes hospitalizados. A1 son los pacientes que están en el hospital 1, A2 los que están en el hospital 2 y así sucesivamente. Y B son los pacientes graves. Entonces este espacio de acá van a ser los pacientes graves que están ¿en dónde? En A1. Este espacio de acá van a ser los pacientes graves que están en A2 y así sucesivamente. Entonces yo puedo sumar, si yo sé cuántos hay en cada uno, y puedo saber los pacientes graves que hay en dónde, en la ciudad. Entonces, como lo dijimos ahorita, la probabilidad se puede hallar como la intersección, ¿cierto? De A1 con B más la intersección de A2 con B y así sucesivamente. O sea, estos son los que cumplen cada una de ellas. Pero también lo puedo hallar como probabilidad condicional. O sea, esta es la probabilidad de ¿qué? De B cuando se da ¿quién? A1, es este pedacito de acá, por esa probabilidad de A1, más esta fórmula sale de acá. O sea, ¿dónde sale la fórmula de probabilidad total? Es la probabilidad de B dado A2, ¿sí? Por la probabilidad de A2. Entonces, cuando uno mira esta parte que está acá, esto, probabilidad de B, es el denominador que nosotros siempre vamos a tener en el teorema de Bayes. Entonces, aquí mire que cada uno de estos está condicionado. Entonces, esta es la parte de A1, que es B intersectado A1, que se puede expresar como la probabilidad de B dado A1 por la probabilidad de A1. Esta es la de B, la de A2, y así sucesivamente. Entonces, llegamos a la misma conclusión, y es que la probabilidad de B, como vimos ahorita, es la sumatoria de todos los eventos que yo tengo de cualquier evento dado el evento A sub I. Entonces aquí es estar grave y estar hospitalizado en el hospital A sub 1. Entonces ese número de pacientes que están en la intersección lo puedo expresar como la probabilidad condicionada por la probabilidad del evento dado. Entonces vamos a ver un ejemplo de probabilidad total. Entonces tenemos un aula. En un aula hay el 70% de los alumnos son hombres. De ellos, el 10% son fumadores. El 20% de las mujeres son fumadoras. Entonces, si vemos acá, la suma de las mujeres y los hombres nos da el total de los alumnos que hay en el aula. Entonces, nos van a preguntar el porcentaje de fumadores que hay en total. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hallar los fumadores? Vamos a hallar los fumadores que hay dentro de los hombres y las fumadoras que hay dentro de las mujeres. Entonces, vamos a aplicar entonces la ley de probabilidad total. ¿Por qué? Porque ser hombre o mujer son eventos mutuamente excluyentes. Entonces vamos a colocar con rosado los hombres, con amarillo las mujeres, y vamos a colocar los fumadores con este espacio rayado. El 10% de los hombres es fumador y el 20% de las mujeres. Entonces vamos a utilizar digamos, el diagrama para irnos familiarizando. Entonces sabemos que los estudiantes se dividen en dos, en hombres y en mujeres. Ser hombre tiene una probabilidad, pero es mujer hay 70% de los alumnos son hombres, el 30% son mujeres. ¿Por qué? Porque pues esto va a sumar 1. Expresemos siempre esto en decimales. Cuando uno hace estos diagramas y coloca esto en porcentajes, por lo general se va a ir enredando. Entonces siempre vamos a tratar de llevar esto a decimales. Entonces el 70% lo mismo colocar 0,7 y la diferencia entre 0,7, 1 menos 0,7 me da 0,3. Los hombres, entonces aquí ya vamos a ir a la parte de que fuman o no fuman. ¿Cuántos de los hombres fuman? Dijimos que el 10% de los hombres es fumador. Entonces,
el 10%, lo vamos a llevar a porcentaje, lo vamos a llevar a decimal, 0.1. Si yo resto 1 menos 0,1 me da 0,9. De las mujeres me dicen que el 20%. Entonces, 0,2 llevando el 20% a decimal y el restante me va a dar 1 menos 0,2 me da 0,8. Cuando hallo las probabilidades, entonces simplemente yo hallo ¿qué? La probabilidad de fumar, ¿cierto? Intersectado ser hombre y la probabilidad de fumar intersectado ser mujer. Como lo voy a hallar es con las probabilidades marginales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de fumar siendo hombre? Sabemos que es del 10%. Y eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad de ser hombre, que es 0,7. Cuando hacemos el teorema de Bayes, siempre nos vamos por la misma rama y multiplicamos. Y vamos a hallar los que van a fumar. Entonces voy a llegar a ¿dónde? A los que fuman. Entonces voy a llegar a esta parte y a esta parte y las voy a sumar. Entonces me da 0,1 por 0,7 más 0,2 por 0,3, que son las mujeres que fuman. Entonces, cuando hallo la ecuación, nos da 0,1 por 0,7, que son ¿qué? Los hombres que fuman, más 0,2 por 0,3, que son las mujeres que fuman, y eso me da un total de 0,13, que son los fumadores que hay en el aula. No sé si lo captaron mejor. Yo voy a seguir con este mismo ejemplo para explicar lo del teorema de Bayes. Aquí pues digamos que hay como una historia de él. Vamos a hacerlo pues acá. Entonces, ¿qué ocurre con el teorema de Bayes? En el teorema de Bayes yo tengo ya una probabilidad de un evento a posteriori. ¿Listo? Entonces ya ocurrió B. Yo sé que hay un paciente que está grave y yo quiero saber ese paciente de cuál hospital es. Entonces, simplemente, si yo sé que hay un paciente que está grave, hay una probabilidad de que ese paciente esté en uno de los 4 hospitales. ¿Cómo se hace eso? Entonces, simplemente, si ya ocurrió B, en este caso debería estar grave, me preguntan cuál es la probabilidad de que ese paciente sea del hospital, por ejemplo, A1. Entonces, ¿eso cómo se hace? Simplemente, pues yo ya como tengo la intersección, pero como no voy a trabajar con la intersección, sino con ¿qué? Con el evento, perdón, vamos a trabajar con la fórmula de condicional. O sea, cuando vamos a hablar de la intersección, simplemente vamos a hallar la probabilidad de quién, de fumar siendo mujer por la probabilidad de ser mujer. Entonces vamos a hacer acá. En el problema anterior se elige un individuo al azar, mujer u hombre, y resulta fumador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Entonces yo por cuál rama me voy, por la rama de mujer. Entonces, ¿qué hallo? La probabilidad de fumar, ¿cierto? Sabiendo que es mujer, que sería aquí, por la probabilidad de ser mujer. ¿Eso me da qué? La probabilidad de fumar intersectado, o sea, y ser mujer. Eso me da esa probabilidad. Entonces, la probabilidad de fumar siendo mujer por la probabilidad de ser mujer, que sería multiplicar 0,2 por 0,3, dividido la probabilidad total, que haría la probabilidad de fumar, que es la probabilidad de fumar siendo mujer, ¿sí? La probabilidad de fumar siendo mujer más la probabilidad de fumar siendo hombre, que esa ya la habíamos hallado. O sea que si nos sumar estos dos valores, 0,1 por 0,7 más 0,2 por 0,3. Eso lo vimos en esta diapositiva de acá. Entonces aquí simplemente dijimos que la probabilidad de fumar, que era la probabilidad total, nos lo daba ¿qué? La suma de probabilidad de fumar siendo hombre, que era 0,1 por 0,7, más la probabilidad de fumar siendo mujer, que es 0,3 sobre 0,2. Esa es la probabilidad de ¿qué? De fumar, que es el denominador en el teorema de Bayes. Entonces vamos a acá y miremos que ya eso fue lo que hallamos. Entonces nos da probabilidad de ser mujer siendo fumador es probabilidad de fumar siendo mujer, que es esta, por la probabilidad de ser mujer, que es 0,3, eso daría 0,2 por 0,3, que daría 0,6, dividido 0,13, que fue el resultado que hallamos de sumar esta multiplicación más esta. Entonces eso nos va a dar. Vamos a mirar este ejemplo. Dice así: la diabetes afecta el 20% de los individuos de individuos que acuden a una consulta.
la presencia de glucosuria se usa como indicador de diabetes. La sensibilidad es del 0,7 y la especificidad de 0,09. La sensibilidad es que si un paciente tiene diabetes, el test de positivo. La especificidad es que si el paciente está sano, de negativo. Esos son los dos aspectos. Entonces aquí nos están diciendo que la sensibilidad es de 0,7, o sea, el número de pacientes enfermos que salen positivos, y la especificidad es del 99%, o sea, los pacientes sanos que salen negativos. Nos van a preguntar cuál es la probabilidad de que un paciente esté enfermo si el test es positivo, o la probabilidad de que esté sano si el test es negativo. Entonces vamos a mirar qué tan específico y qué tan sensible es el test. Entonces tenemos acá que hay un individuo, el individuo tiene dos posibilidades, de estar enfermo o estar sano. ¿De dónde saco estos datos? Me dice que el 20% de los individuos que acuden a la consulta tienen diabetes. ¿Listo? Entonces hay que 0,2 tiene que diabetes, y el 1 menos 0,2, que sería 0,8, no, están sanos. De los enfermos, entonces aquí me dice que la sensibilidad de la prueba, o sea, me dice que en los pacientes enfermos, dice que el 0,7, ¿cierto? El 0,7 me va a dar positivo el test. ¿A cuántos me va a dar negativo? Pues el resto, 1 menos 0,7 queda 0,3. Entre los pacientes sanos me dice que la prueba me da negativa. ¿Por qué? Porque si estoy sano me debería dar negativa en un 99%. Entonces eso me da 0,99 y da positiva en el 0,01% de los pacientes. Este es el diagrama de árbol. Entonces vamos a hallar, es el mismo diagrama, y no que pues lo pasé más pequeño para poder trabajar acá arriba. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo y que la prueba dé positiva? Entonces, ¿qué voy a coger? Voy a coger probabilidad de estar enfermo y que el test dé positivo, que sería multiplicar 0,7 por 0,2. Esa es la probabilidad de estar enfermo y que el test dé positivo. 0,7 por 0,2, me voy acá. Sobre la probabilidad de que el test dé positivo, entonces sumo esta, que sería 0,7 por 0,2 más 0,99 por 0,8. ¿Probabilidad de qué? De que el test dé positivo es 0,2 por 0,7, que son los que da positivos estando enfermos, más 0,8 por 0,01, que son los que dan positivos estando sanos. Esa es la probabilidad de que el test dé positivo. Cuando yo hago esa operación y divido 0,14 entre 0,148, eso me da el 94,5%. Entonces yo puedo decir que este test, digamos, tiene un 94,5% de determinar si un paciente está enfermo, ¿sí? Cuando el test da positivo. Entonces, si el test da positivo, el paciente tiene un 94,5% de tener diabetes. Ahora miremos la parte negativa. La parte negativa es que si el paciente está sano, el test de negativo. Entonces lo vamos a hacer igual. O sea, paciente sano intersectado con que el test de negativo. Esto lo estamos haciendo con condicional. Entonces, simplemente el paciente, la probabilidad de que el test de positivo cuando el paciente esté enfermo, que sabemos que es que el test de negativo cuando el paciente está enfermo, que es del 0,3. Lo multiplicamos por la probabilidad de estar enfermo, que es del 0,2. Más la probabilidad de que el test de negativo cuando el paciente está sano, que es del 99%, multiplicado por 0,8, que es la probabilidad de que el paciente esté sano. Entonces, 0,8 por 0,99, ¿por qué? Porque estamos hablando de que el paciente está sano y el test da negativo, entonces me vengo por esta rama, 0,99 por 0,8. Y lo divido por la suma de los dos, 0,99 por 0,8 más 0,2 por 0,3, que es donde, si ustedes se dan cuenta, es cuando el test da negativo. Entonces, al hacer esta división me va a dar 0,929, que llevándolo a porcentaje, o sea, el 92,9 de los pacientes que el test le da negativo, están sanos. O sea, hay una probabilidad muy pequeña de que el paciente no esté sano sabiendo que el test le dio negativo. ¿Para qué nos sirve esto? El paciente llega a un consultorio.
Entonces le pregunta a la, ¿qué probabilidad tengo de tener diabetes, de estar enfermo? Entonces, ¿qué le puede decir el médico en ese momento que no se ha hecho el examen? Le dice, usted tiene una probabilidad del 20% porque esa es la probabilidad de toda la población de tener diabetes. Entonces, tiene una probabilidad del 20%. Se hace la prueba. Entonces, va y le hacen en la prueba en el laboratorio y miran si presenta o no presenta la glucosuria. ¿Qué ocurre? Cuando ya tenemos el resultado, ¿cierto? Entonces ya tenemos el resultado, entonces ya le dicen, cambia la opinión, ya no es un 20%, sino que ya uno le dice al paciente, como usted tiene glucosuria, la probabilidad ahora ya no es del 20%, sino del 94.5% de que tenga diabetes. Entonces, por eso estos exámenes pues, son importantes. Miremos otro ejemplo. La probabilidad de que una mujer con edad comprendida entre los 40 y los 50 años tenga cáncer de mama es del 0,8%. Si una mujer tiene cáncer de mama, la probabilidad de que el test dé positivo es del 90%. Si una mujer no tiene cáncer de mama, la probabilidad de positivo del test es del 7%. Entonces, vamos a suponer que una mujer dio positivo en el test, nos dicen que cuál es la probabilidad de que tengan cáncer de mama. Entonces hacemos lo mismo. ¿Qué datos tenemos? La probabilidad de cáncer es 0,008. Ese es 8 dividido 100. Siempre llevemos esto a decimales. La probabilidad de no tener cáncer es 1 menos 0,008, o sea, 0,992. La probabilidad de que el test dé positivo, sabiendo que tengo cáncer, es del 0,9. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que el test dé positivo, sabiendo que no tengo cáncer, es del 0,07. Esto nos lo está diciendo ¿quién? Nos lo está diciendo el problema. Positivo y tengo cáncer, ¿cierto? Tiene cáncer, el 90%, 0,9, y da la probabilidad de que si no tiene cáncer de mama, ¿sí? La probabilidad del test de positivo es del 7%. Aquí no nos están dando. Entonces vamos a hacer esto en el diagrama de árbol. Entonces vamos a tener mujeres entre los 40 y los 50 años que pueden tener cáncer o no tener cáncer, como lo pusimos acá. Entonces la probabilidad de tener cáncer es 0,08. Entonces esos datos los voy llevando al diagrama de árbol. ¿Cuál es la probabilidad de no tener cáncer? Ya lo hicimos, es 1 menos 0,008, que es 0,992. Los que tienen cáncer, el test puede dar positivo o puede dar negativo. Entonces la probabilidad de que el test dé positivo, ¿cierto? Es del 0,9, o sea, el 90%. 1 menos 0,9 me da 0,1. Entonces esto me da el 10%, sería la probabilidad de que el test me dé negativo, sabiendo que la persona tiene cáncer. El test puede dar positivo en el 7% de las personas que no tienen cáncer, o sea que eso me da 0,07. ¿Cuál es el porcentaje para los que no tienen cáncer? Pues el 93% le tiene que dar el test negativo. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la probabilidad de que la persona tenga cáncer, sabiendo que el test fue positivo. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Una paciente da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer? Esa es la pregunta. Entonces lo vamos a hacer con la probabilidad marginal. Entonces, la probabilidad de tener cáncer, ¿qué es cuál? 0,008 por la probabilidad de que el test dé positivo, sabiendo que tiene cáncer, dividido la suma de las probabilidades de que el test dé positivo, que son cuáles? 0,08 por 0,9, que son las de ¿qué? Tener cáncer y que el test dé positivo. O sea, esas dos. Y la otra es no tener cáncer y que el test también dé positivo, que sería no tener cáncer, que la probabilidad es 0,992, y que el test dé positivo no teniendo cáncer queda 0,07. En números, entonces volvemos y lo miramos. 0,008 por 0,9, ¿dónde sale? Pues me están preguntando la probabilidad de qué, de tener cáncer, ¿cierto? Y que el test dé positivo, entonces me vengo por acá, 0,9 por 0,008. Y divido por la suma de los dos, 0,9 por 0,008 más 0,992 por 0,007. Por 0,07. Eso me da un valor de 0,0939. O sea que hay una probabilidad. Si el test da positivo, hay una probabilidad de 9,39 de que la persona tiene cáncer. Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, profe, vamos bien.
Listo, no, es que la idea es dejar unos ejemplos que ustedes revisen el video después y yo pienso que con esto es como tratar de darlo pues como muy claramente. Vamos a hablar otro ejemplo. Entonces vamos a ver, miremos. Aquí tenemos una urna donde hay 5 bolas, 3 azules y 2 verdes. Entonces de las bolas siempre confunden, por eso traje este problema. Se saca una bola de la urna y no se mira, simplemente se guarda en el bolsillo. A continuación se vuelve a sacar otra bola, esa sí sabemos que es verde. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera haya sido verde? Entonces vamos a hacer primero el diagrama de árbol y ahorita resolvemos cada una de las preguntas. La sugerencia es hacer el diagrama de árbol de sucesos, donde llamamos a 1 sacar la bola azul primero y después la A2 sería azul segundo y así cada uno de los restantes. Entonces azul A1 sería que saqué primero la azul y después la verde, B1 sería que saqué primero la verde y después la azul y B1, B2 sería que saqué las dos verdes, que es lo que nos están preguntando en la primera. Entonces vamos para las cajitas. Esta caja al principio tiene ¿cuántas? Tiene 5 bolas, tiene 3 azules y 2 verdes. Entonces yo puedo sacar de ahí o una verde o una azul. Entonces voy a colocar los dos casos. Supongamos que saqué una verde. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una verde? Entonces es dividir 2 que son las verdes entre 5 que es el total. Entonces eso me da 2 sobre 5. La probabilidad de sacar un azul, pues es lo restante, sería 3 sobre 5. Entonces sería 3 bolas azules dividido 5 que son el total. ¿Cuánto me caen en la caja? Como esa bola la voy a guardar en el bolsillo y no sé cuál es, entonces en esa caja ya no me van a quedar 5, sino ¿cuántas bolas? 4, porque saqué una. Si saqué la verde, ¿cuántas me quedan? Me queda una verde y 3 azules que no las he tocado. Si saqué un azul, me van a quedar 2 azules y me van a quedar las 2 verdes que no las he tocado. Pero resulta que hago otra extracción. Entonces puedo sacar también una verde. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una verde? Pues si tengo una sola bola verde y ya tengo 4, sería 1 dividido 4. La probabilidad ya de sacar un azul va a ser ¿qué? 3 dividido 4. Entonces aquí me quedarían ya, si saco una verde me van a quedar 3 azules y si me saco una azul me van a quedar 2 azules y una verde. En la caja de abajo pues ya también puedo sacar una verde. ¿Cuál es la probabilidad acá de sacar una verde? La misma de sacar un azul, es un medio. ¿Por qué? Tengo 2 verdes dividido 4 bolas, sería 2 sobre 4. Lo voy a dejar así, no lo voy a dividir. Y lo mismo para la bola azul. Sería sacar 2, saco una bola, digamos que la probabilidad es 2 dividido 4. ¿Hasta ahí va entendido? En esta cara, como saqué una verde, me queda una verde y 2 azules. Y como aquí saqué un azul, me queda un azul y 2 verdes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno. ¿Cuál es esta? Bien, bien. Entonces va a hallar el primer evento, que es que salió la primera verde y la segunda verde. El otro evento es que salió la primera verde y la segunda azul. El otro evento es que la primera es azul, la segunda es verde. Y el tercero es que las dos son azules. La primera es azul y la segunda es azul. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de esos eventos? O sea, ¿cuál es lo que va a aportar cada uno al total? Entonces, si uno mira es simplemente, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea, cierto? Entonces simplemente miro, un cuarto por 2 quintos, eso me da esta línea de acá. Entonces voy a hacer esta multiplicación de una vez, eso me da 0,1. ¿Para qué? Para tener este valor. La probabilidad de que la primera sea verde y la segunda sea azul, es de 2 quintos, ¿cierto? Por 3 cuartos, entonces es la probabilidad de ser verde por la probabilidad de que sea azul, dado que la primera era verde, que es esta probabilidad marginal. Eso me da 0,3. ¿Esta cómo me va a dar? Me va a dar 2 cuartos, 3 quintos por 2 cuartos. Entonces, eso me va a dar 3 quintos por 2 cuartos y esta última me va a dar 3 quintos por 2 cuartos, me va a dar lo mismo. Entonces, fíjense que la probabilidad entonces, de que la segunda bola sea azul, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea azul, simplemente sumo 0,3 más 0,3, eso me da 0,6. Y la probabilidad de que la segunda bola sea verde va a sumar 0,1 más 0,3, eso me da 0,4. Entonces,
Esa es la forma de hacer el diagrama de árbol. Lo hice detalladamente como para que más o menos, digamos que en todos los problemas he tratado de hacer el diagrama de árbol para que vean que no es tan complicado. ¿Qué ocurre en los diagramas de árbol? ¿Por qué hice este de las bolas? Porque ocurre un evento que los otros eventos dependen de lo que ocurrió en el primer evento. Entonces, eso ocurre con valles. Entonces, si yo soy del hospital 1, tengo una probabilidad de ser un paciente sano o un paciente enfermo. O sea, hay una probabilidad, digámoslo así, en cada uno de los diferentes ítems. Entonces, sigamos con el problema. Entonces, aquí traje pues la figura para que nos sirva de guía y vamos a empezar a hacer las preguntas. La primera pregunta era, se saca una bola de la urna, no sabemos el color, se guarda en el bolsillo y a continuación se vuelve a sacar otra bola que es verde. Entonces estamos diciendo que estamos hablando de que la segunda bola es verde, puede ser este caso, o la segunda bola es verde, puede ser este caso. Entonces sabemos que la probabilidad total de que la segunda bola sea verde es ¿qué? 0,1 más 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera haya sido verde? Entonces me están preguntando si me vine por esta rama. ¿Listo? Si la primera fue verde y la segunda fue verde. Entonces yo hallo ¿cuál probabilidad? Entonces voy a hallar la probabilidad de, multiplico este por este, que es la probabilidad de ser verde en la primera bola. Entonces voy a mirar la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera haya sido verde sabiendo que la segunda fue verde? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea verde? Es 2/5. La probabilidad de que la segunda sea verde sabiendo que la primera fue verde es de 1/4. Entonces, al multiplicar 2/5 por 1/4, que lo hicimos ahorita, nos dio 0,1. Y la probabilidad de ser verde es la suma de esto, 0,1 más 0,3. O sea, multiplicar este por este más multiplicar este por este. Que eso es lo que vamos a ver acá. Entonces simplemente coloco 0,1 que nos dio la multiplicación de ¿quién? De este por este. Dividido 0,1 que es la multiplicación de esto más la multiplicación de esto por esto. Entonces eso por eso nos da 0,1 y es 0,4. Eso nos da 0,25. Entonces la probabilidad de que la primera haya sido verde, sabiendo que la segunda fue verde, es del 25%. La segunda pregunta, bueno, ¿y si la segunda hubiera sido azul? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea verde? ¿Cierto? Entonces ya nos cambia la pregunta, nos dicen, si la segunda fue azul, entonces ya no me va a ir por las verdes y no por las azules, ¿cierto? Yo tengo acá las azules, entonces la probabilidad de que la primera haya sido verde, sabiendo que la segunda fue azul, entonces tengo acá, esta es la que me preguntan, ¿cierto? Esto es lo que va a ir en el numerador y en el denominador va a ir la suma de las que terminan en azul. Va a ir esta más esta. Entonces, la probabilidad de ser verde, sabiendo que la segunda fue azul. Entonces, me voy a ir por acá, ¿cierto? Sabiendo que la segunda fue azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido la primera verde, sabiendo que la segunda fue azul? Entonces yo voy a multiplicar 2/5 por 3/4, o sea, la probabilidad de B1 que es 2/5 por la probabilidad de que la segunda sea azul, sabiendo que la primera fue verde, que es 3/4. Y lo va a ir por la probabilidad total de que la bola sea azul, que es sumar 3.3 más 0,3, que es lo mismo que multiplicar esto por esto y sumárselo a esto multiplicado por esto. Eso me va a dar 0,3 dividido 0,3 más 0,3. Al dividirlo, eso me da 0,5. Entonces, la probabilidad de que la segunda hubiese sido azul, sabiendo que si sabemos que la segunda fue azul, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea verde? Es del 50%. O sea, la probabilidad del 50% de que haya sido verde. Y azul, entonces cuando nos dicen y azul es simplemente si la primera fue, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul? Si la segunda fue azul. Entonces lo mismo, vamos a multiplicar la probabilidad de que la primera sea azul, que sería esta, por la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera fue azul, o sea, multiplicado por eso. Entonces nos vamos a ir por esta rama. 3/5 por 2/4, que eso nos da 0,3, dividido a la probabilidad de ser azul, que es 0,3 más 0,3. Eso nos da lo mismo de arriba, 0,3 dividido 0,6 nos da el 50%.
No sé cómo les pareció este ejemplo, no sé si ya queda más clara muchas cosas, cómo ven las cosas, muchachos. Profe, no, con esos ejercicios queda todo muy claro. A mí sí me queda muy claro lo del teorema de Bayes. Listo. La idea, muchachos, es que era hacer esta charla de esta manera para que quede acá, porque yo creo que es una charla muy, como pues donde se manejan todos los temas. Entonces, pues esa es como la idea. Listo. Eh, bueno, yo por ahora pues no tengo como más que decirles, ya ustedes me cuentan si de pronto tienen alguna pregunta, con gusto la respondo en este momento. Profe, no, yo no tengo ninguna pregunta. Yo creo que Listo. ya con este ejercicio está muy clarito Bueno, lo que es este tema. listo. Yo voy a dejar la grabación acá, igual ella queda ahí de una. La idea es esa, es que quede, que la estén mirando y tienen alguna duda, también me pueden decir. Ustedes saben que lo que me consulten yo con gusto los respondo. Un abrazo para todos y muchas gracias por asistir. Gracias, profe. Muchas gracias Listo, profe, muchísimas gracias. por la reunión.